Bienvenidos. Esta noche les traigo dos historias escalofriantes que han aterrorizado a México durante generaciones. Relatos de brujas, maldiciones ancestrales y encuentros que desafían toda explicación. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Según las estadísticas, el 90% de las personas que están viendo este video aún no están suscritas al canal. Si eres una de esas personas, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para adentrarte en el oscuro mundo de las brujas mexicanas. Lo que estás a punto de escuchar, según quienes lo vivieron, es real. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, en nuestra soberbia moderna, hemos olvidado. Yo solía pensar que todo tenía una explicación lógica, que las viejas historias del pueblo eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero ahora sé que me equivocaba. Me llamo Emiliano. Tengo 23 años y soy de un pequeño pueblo en las montañas de Veracruz. Crecí escuchando las historias de mi madre sobre cosas que sucedían en el campo cuando caía la noche, sobre luces extrañas y presencias que no eran de este mundo. Ella siempre fue muy clara con sus advertencias. Nunca salgas al campo después del anochecer, especialmente cuando hay luna llena. Durante años obedecí sus palabras sin cuestionarlas demasiado. Pero conforme fui creciendo, esas advertencias empezaron a parecerme ridículas. Supersticiones de gente mayor que no conocía nada más allá de los límites del pueblo. Yo había estudiado en la ciudad, había visto el mundo real, o eso creía. El error más grande de mi vida fue pensar que sabía más que ella. Todo comenzó hace 3 meses, en una noche de octubre. Había ido a visitar a un amigo que vivía del otro lado del pueblo, cerca de donde termina el camino pavimentado y comienza el campo abierto. Nos quedamos conversando más tiempo del que debíamos, bebiendo cerveza y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Cuando miré el reloj, ya eran casi las 11 de la noche. Mi amigo me ofreció quedarme a dormir, pero yo rechacé la invitación. Mi casa estaba apenas a 20 minutos caminando, y el camino era sencillo. Solo había que cruzar por el Cerro del Mirador y bajar por el otro lado. Lo había hecho cientos de veces durante el día. Lo que no había hecho nunca era caminarlo de noche. Salí de la casa de mi amigo con la confianza que da la juventud y la ignorancia. La luna llena brillaba en el cielo, tan grande y blanca que parecía más cercana de lo normal. Su luz bañaba todo el paisaje con un resplandor plateado que me permitía ver el camino con claridad. Hacía una noche agradable, un poco fresca pero nada incómodo. Los grillos cantaban en la hierba y el viento susurraba entre los árboles. Todo parecía tranquilo, normal, casi hermoso. Caminé durante unos 10 minutos sin pensar en nada en particular, con las manos en los bolsillos y silbando una canción que había escuchado en la radio. El Cerro del Mirador se alzaba frente a mí, una elevación modesta cubierta de matorrales y árboles dispersos. El sendero que lo atravesaba era angosto pero bien marcado, usado por generaciones de habitantes del pueblo. Comencé a subir sin prisa, disfrutando del aire fresco y del ejercicio ligero. Fue cuando llegué a la mitad del cerro que algo cambió. El ambiente se volvió diferente, como si el aire mismo se hubiera espesado. Los grillos dejaron de cantar de golpe, creando un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. El viento se detuvo por completo, dejando las hojas de los árboles completamente inmóviles. Era como si la naturaleza entera hubiera contenido el aliento, esperando algo. Me detuve en el camino, sintiendo por primera vez una punzada de inquietud en el estómago. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación para ese cambio repentino, pero todo parecía igual que antes, bañado por la misma luz plateada de la luna. Sin embargo, algo se sentía mal, profundamente mal, aunque no podía identificar exactamente qué era. Fue entonces cuando vi el resplandor. Al principio pensé que era solo un reflejo de la luna en algo metálico, quizás una lata abandonada o un pedazo de vidrio. Pero mientras más lo miraba, más me daba cuenta de que no era así.
La luz venía de más arriba, de la cima del cerro, y pulsaba suavemente como si respirara. Era de un color plateado intenso, más brillante que la luz de la luna, pero de alguna manera más frío, más artificial. Y lo más extraño de todo era que parecía llamarme, tirar de mí como si fuera un imán, y yo un pedazo de metal. Debía haberme dado la vuelta en ese momento. Debía haber recordado las palabras de mi madre y regresar por donde había venido. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo cuando uno es joven y tonto. Me dije a mí mismo que probablemente era solo alguien con una linterna, quizás otro vecino tardío o unos muchachos haciendo una fogata. Nada de qué preocuparse. Así que seguí caminando hacia arriba, hacia la fuente de esa luz extraña. A cada paso que daba, la sensación de inquietud crecía en mi pecho, pero la ignoré. El resplandor se hacía más intenso conforme me acercaba, y ahora podía distinguir que venía específicamente de la pequeña explanada que hay en la cima del cerro, un espacio abierto rodeado de rocas que la gente del pueblo usa a veces para hacer días de campo. Cuando finalmente llegué a la cima y pude ver qué estaba causando ese resplandor, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Había 3 mujeres paradas en círculo en medio de la explanada, y eran ellas las que emitían esa luz plateada, como si sus propios cuerpos fueran la fuente de la iluminación. Nunca olvidaré lo que vi esa noche en la cima del cerro. Las 3 mujeres estaban de pie formando un triángulo perfecto, sus brazos extendidos hacia el cielo como si estuvieran tratando de alcanzar la luna. Vestían ropa oscura y harapienta que se movía sin que hubiera viento, como si tuviera vida propia. Sus cabellos eran largos y negros, tan negros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, y caían sobre sus espaldas en mechones enredados y descuidados. Pero lo peor, lo que me hizo querer gritar y salir corriendo, fueron sus rostros. Sus caras eran pálidas, de un blanco enfermizo que contrastaba horriblemente con el resto de la oscuridad que las rodeaba. Tenían los labios agrietados y oscuros, como si llevaran días sin beber agua, y sus bocas se movían en silencio, pronunciando palabras que yo no podía escuchar pero que sentía vibrar en mis huesos. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni iris visible, solo pozos vacíos de oscuridad que parecían tragarse toda la luz a su alrededor. Me quedé paralizado detrás de unas rocas, agachado instintivamente para que no me vieran, aunque una parte de mí sabía que era inútil esconderse. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, y mis manos temblaban incontrolablemente. Quería huir. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero mis piernas simplemente no respondían. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo, obligándome a presenciar lo que fuera que estaban haciendo esas mujeres. Ellas continuaban con su ritual, moviendo sus brazos en patrones extraños y complejos, trazando símbolos invisibles en el aire. El resplandor plateado que emanaba de sus cuerpos se intensificó, y ahora podía ver que la luz parecía formar hilos que conectaban a las 3, creando una red brillante entre ellas. La temperatura bajó drásticamente, tanto que podía ver mi propio aliento condensarse en el aire frente a mí, y un olor extraño llenó el ambiente, algo parecido a tierra mojada mezclada con flores podridas. Entonces todas al mismo tiempo dejaron de moverse. Sus brazos cayeron a los costados y sus cabezas se inclinaron hacia adelante, como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados. El silencio era ensordecedor. Incluso el latido de mi corazón parecía haberse detenido. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, nada se movió, nada hizo ruido. El mundo entero pareció congelarse en ese instante, y luego lentamente, las 3 mujeres giraron sus cabezas hacia donde yo estaba escondido. No sé cómo me descubrieron. No había hecho ningún ruido, no me había movido, apenas si me había atrevido a respirar, pero de alguna manera sabían exactamente dónde estaba. Sus ojos negros y vacíos se clavaron en los míos, y sentí como si algo helado me atravesara el pecho y me apretara el corazón. No había reconocimiento en esas miradas. No había humanidad, solo un vacío antiguo y hambriento que me observaba con un interés que me hizo sentir como un insecto bajo una lupa. Una de ellas, la que estaba más cerca de mí, abrió la boca.
Al principio no salió ningún sonido, pero luego escuché algo que me heló hasta el alma. Era una risa, pero no como ninguna risa que hubiera escuchado antes. Era aguda y quebrada, llena de ecos que no debían estar ahí, como si varias voces rieran al mismo tiempo, unas agudas, otras graves, todas desafinadas y retorcidas de una manera que no era natural. Las otras dos se unieron a esa risa horrible, y el sonido rebotó por todo el cerro, multiplicándose y creciendo hasta que parecía venir de todas direcciones. Ese fue el momento en que el hechizo que me mantenía paralizado se rompió. Me levanté de golpe, sin importarme ya si me veían o no porque sabía que ya me habían visto, y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, bajando por el sendero del cerro sin preocuparme por las piedras sueltas o las raíces que sobresalían. Tropecé varias veces, raspándome las manos y las rodillas, pero no me detuve. No podía detenerme. Detrás de mí, las risas continuaban, siguiéndome como una plaga, y aunque no me atrevía a voltear, podía sentir que algo me perseguía, algo que se movía más rápido de lo que debería ser posible. El descenso del cerro fue una pesadilla borrosa de pánico y adrenalina. Las ramas de los arbustos me arañaban la cara y los brazos. Las piedras se deslizaban bajo mis pies haciéndome perder el equilibrio una y otra vez, pero no reduje la velocidad. Mi respiración era entrecortada y desesperada. Mis pulmones ardían, pero seguí corriendo. Las risas parecían acercarse y alejarse, jugando conmigo, burlándose de mi terror. Finalmente llegué al pie del cerro y me interné en las calles del pueblo. Las primeras casas aparecieron a los lados del camino, con sus ventanas oscuras y sus puertas cerradas. Todo el mundo dormía, ajenos a lo que acababa de presenciar. Seguí corriendo hasta que llegué a mi casa. Saqué las llaves con manos temblorosas y casi me caigo al tratar de abrir la puerta. Una vez adentro, cerré de golpe y eché todos los cerrojos, apoyándome contra la puerta mientras trataba de recuperar el aliento. El silencio de mi casa me envolvió, pero no me trajo ningún consuelo. Seguía escuchando esas risas en mi cabeza. Veía esos ojos negros cada vez que cerraba los míos. Me quedé ahí, con la espalda contra la puerta, durante no sé cuánto tiempo, esperando a que mi corazón dejara de latir como un tambor enloquecido. Eventualmente logré moverme. Fui a la cocina y bebí agua directamente del grifo, dejando que el líquido frío bajara por mi garganta seca. Mis manos todavía temblaban. Me dije a mí mismo que todo había sido una alucinación, que quizás la cerveza que había tomado con mi amigo estaba en mal estado, o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Cualquier explicación era mejor que aceptar lo que realmente había visto. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá de la sala con todas las luces encendidas, mirando fijamente la puerta, esperando que en cualquier momento se abriera y esas mujeres entraran. Pero no pasó nada. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente amaneció, y la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, trayendo consigo una sensación de normalidad que casi me hizo llorar de alivio. Me dije que todo había terminado, que fuera lo que fuera que había visto se había quedado en el cerro. Estaba equivocado. Al día siguiente, cuando abrí la puerta para salir a trabajar, casi tropiezo con algo que había en el suelo del porche. Eran plumas. 4 plumas negras perfectamente alineadas formando una cruz frente a mi puerta. Eran grandes, más grandes que las de cualquier pájaro que conociera, y tenían un brillo extraño que me recordó al resplandor plateado de la noche anterior. Las toqué con cautela y estaban frías, tan frías que me quemaron los dedos como si fueran hielo. Las recogí rápidamente y las arrojé a la basura, tratando de convencerme de que solo era una coincidencia, una broma de mal gusto de algún vecino, pero sabía que no era así. Era un mensaje, una marca, una forma de decirme que me habían visto y que no me habían olvidado. Durante las siguientes semanas traté de continuar con mi vida normal. Iba a trabajar, veía a mis amigos, hacía las tareas cotidianas, pero nada se sentía igual. Había algo que había cambiado en mí desde aquella noche, una sensación constante de ser observado, de que algo esperaba en las sombras. Empecé a evitar salir de noche, incluso para cosas simples como ir a la tienda de la esquina. Cuando tenía que hacerlo, corría todo el trayecto,
mirando constantemente sobre mi hombro. Mi madre notó el cambio en mí. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me preguntó qué me pasaba. Al principio lo negué, le dije que todo estaba bien, que solo estaba cansado del trabajo. Pero ella me conocía demasiado bien. Se quedó mirándome con esos ojos sabios que tienen las madres, esos ojos que parecen ver directo al alma, y finalmente le conté todo. Le hablé del cerro, del resplandor, de las 3 mujeres y sus ojos negros, de las plumas en mi puerta. No se burló de mí ni me dijo que estaba loco, como temía que hiciera. En cambio, su rostro se puso pálido y una expresión de profunda preocupación cruzó sus facciones. Me tomó de las manos y me dijo con una voz temblorosa que nunca le había escuchado: «Te dije que no salieras de noche. Te advertí sobre las cosas que andan en la oscuridad. Te han visto, hijo. Te han marcado. Las brujas nunca olvidan a quienes las presencian». Le pregunté qué significaba eso, qué iba a pasar ahora, pero ella solo negó con la cabeza. Me dijo que debía tener mucho cuidado, que mantuviera las puertas y ventanas cerradas durante la noche, especialmente cuando hubiera luna llena. Me dio una bolsita con hierbas secas que olían fuerte y me indicó que la pusiera debajo de mi almohada. También me dijo que rezara, aunque yo nunca había sido muy religioso. «Haz lo que te digo», me suplicó, «y no salgas de noche por ningún motivo». Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Mantuve mi casa cerrada como una fortaleza, puse las hierbas donde me indicó y por un tiempo pareció funcionar. Nada extraño sucedió durante casi 2 semanas. Empecé a pensar que quizás mi madre había exagerado, que tal vez todo se calmaría y podría olvidar lo que había visto. Pero entonces llegó la siguiente luna llena. Esa noche me acosté temprano, tratando de dormir y no pensar en nada. Tenía todas las cortinas cerradas, las puertas con doble cerrojo, y había revisado cada ventana para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Me metí en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara rápido. No llegó. En cambio, alrededor de la medianoche escuché algo que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. Eran pasos lentos y pesados que venían del techo, directamente encima de mi habitación. 1, 2, 3, caminando de un lado a otro como si alguien estuviera paseándose arriba. Pero yo sabía que no había nadie ahí. Mi casa no tenía un segundo piso, solo un techo de lámina y madera. No había forma de que alguien estuviera caminando ahí arriba. Me quedé completamente inmóvil en mi cama, con los ojos abiertos de par en par, mirando el techo mientras escuchaba esos pasos imposibles. Iban y venían, a veces rápidos, a veces lentos, deteniéndose ocasionalmente justo encima de donde yo estaba. Podía escuchar el crujido de las vigas como si algo pesado estuviera moviéndose sobre ellas. Entonces comenzaron las voces. Al principio eran apenas susurros, tan bajos que pensé que los estaba imaginando. Pero gradualmente fueron aumentando de volumen, convirtiéndose en murmullos que no podía entender, pero que sonaban como si estuvieran teniendo una conversación. Eran voces de mujer, 3 voces distintas que se entrecruzaban y se superponían, a veces hablando al mismo tiempo, otras en turnos. No podía distinguir palabras, pero el tono era burlón, como si estuvieran riéndose de mí, como si supieran exactamente lo aterrado que estaba. Me tapé los oídos con las manos tratando de bloquear esos sonidos horribles, pero no servía de nada. Las voces parecían venir de todas partes, del techo, de las paredes, incluso de dentro de mi propia cabeza. Y entre los murmullos, cada tanto escuchaba esa risa que me había perseguido desde el cerro. Esa risa quebrada y antinatural que me hacía querer gritar. Los pasos continuaron durante horas, acompañados por las voces y ocasionalmente por rasguños, como si algo con garras estuviera arañando el techo desde arriba. Eran rasguños largos y lentos que me hacían imaginar uñas largas y sucias, arrastrándose sobre la madera, dejando marcas profundas. A veces los rasguños bajaban por las paredes, acercándose peligrosamente a mi ventana, y yo me acurrucaba más en la cama, rogando que no encontraran la forma de entrar. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió a esa, porque los sonidos regresaban cada noche, siempre alrededor de la medianoche.
Los pasos en el techo, las voces murmurando, los rasguños en las paredes. A veces eran suaves, casi como una caricia, otras veces eran violentos, como si estuvieran tratando de destrozar mi casa para llegar a mí. Una noche, reuní el coraje suficiente para mirar por la ventana de mi sala, moviendo apenas una esquina de la cortina para poder ver afuera. Lo que vi me hizo soltar la cortina de inmediato y retroceder hasta la pared opuesta. Ahí estaban, las tres mujeres paradas en la calle frente a mi casa, completamente inmóviles, mirando directamente hacia mi ventana con esos ojos negros y vacíos. No hacían nada, solo estaban ahí, observando, esperando. Cerré los ojos con fuerza y cuando volví a abrirlos y miré de nuevo, ya no estaban. Pero sabía que no se habían ido realmente, solo se habían movido a donde yo no podía verlas. Estaban ahí, en algún lugar de la oscuridad, vigilándome. Los días se convirtieron en una tortura. No podía concentrarme en el trabajo, apenas comía, y las pocas veces que lograba dormir tenía pesadillas horribles donde esas mujeres me perseguían por calles interminables mientras sus risas resonaban en mis oídos. Empecé a ver sombras en los rincones de mi visión, movimientos rápidos que desaparecían cuando trataba de enfocarlos. Escuchaba susurros durante el día, voces que me llamaban por mi nombre cuando caminaba por las calles del pueblo. Mi madre se dio cuenta de lo mal que estaba. Vino a visitarme y se horrorizó al verme. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y temblaba constantemente. Me rogó que me fuera del pueblo, que me mudara a otro lugar, lejos de ahí. Al principio me negué diciéndole que no iba a dejar que esas cosas me sacaran de mi hogar, pero ella insistió. Me dijo que conocía a otras personas a las que las brujas habían marcado, y que ninguna de ellas había tenido un buen final. La única forma de escapar era irse, empezar de nuevo en un lugar donde ellas no pudieran encontrarme. Finalmente acepté. No porque quisiera irme, sino porque sabía que si me quedaba terminaría enloqueciéndome o algo peor. Las noches se habían vuelto insoportables. Los sonidos eran ahora casi constantes, y había empezado a escuchar pasos no solo en el techo sino también en el patio, rodeando mi casa una y otra vez en círculos lentos y metódicos. Había encontrado más plumas negras, no solo en mi puerta sino también en las ventanas, en el techo de mi auto, una vez incluso dentro de mi casa, aunque todas las puertas estuvieran cerradas. Empaqué lo esencial en 2 maletas, vendí o regalé el resto de mis cosas. No le dije a nadie más que a mi familia que me iba. No quería explicaciones ni preguntas. Mi último día en el pueblo fue el más largo de mi vida. Cada minuto que pasaba sentía sus ojos sobre mí. Sabía que me estaban observando, preguntándose si realmente me atrevería a irme. Esperé hasta que salió el sol para partir. No quería arriesgarme a viajar de noche. Mi madre vino a despedirse, llorando mientras me abrazaba, rogándome que tuviera cuidado y que nunca regresara después del anochecer si alguna vez decidía visitar. Le prometí que lo haría, aunque ambos sabíamos que probablemente no volvería nunca. Conduje fuera del pueblo sin mirar atrás, aunque cada parte de mí quería voltear para ver si me seguían. Cuando finalmente puse suficiente distancia, cuando las montañas quedaron atrás y el paisaje cambió, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Era como si una cuerda que había estado apretada alrededor de mis pulmones finalmente se hubiera cortado. Ahora vivo en la ciudad, en un departamento pequeño en un edificio alto rodeado de gente y luces y ruido constante. Es todo lo opuesto a mi pueblo, y eso es exactamente lo que necesito. Aquí no hay campos oscuros ni cerros solitarios, no hay lugares donde las cosas antiguas puedan esconderse y esperar. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Hay secretos que se guardan en los pueblos más antiguos, historias que las abuelas cuentan en voz baja cuando cae la noche. En Yucatán, entre las calles de piedra y las casas con portales oscuros, existen leyendas que muchos prefieren no recordar, pero lo que le pasó a Benito no fue una leyenda. Fue algo real, algo que cambió para siempre a una familia del pueblo. Esta es su historia. Benito era un niño de apenas 6 años que vivía con su abuela Rosario en un pequeño pueblo de Yucatán.
Era un niño alegre, de ojos grandes y curiosos, que pasaba sus días jugando en el patio de tierra de su casa y ayudando a su abuela en las tareas del hogar. Rosario era una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, manos arrugadas pero fuertes, y una fe profunda que la hacía rezar todas las noches antes de dormir. Aquel día comenzó como cualquier otro. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la casa y el canto de los pájaros llenaba el aire. Benito estaba sentado en el piso de la sala, jugando con unos carritos de madera que su abuela le había comprado en el mercado, cuando Rosario entró con un plato de tortillas calientes y frijoles. «Ven, mi niño, desayuna», le dijo con cariño mientras colocaba el plato en la mesa de madera gastada. Benito corrió hacia la mesa y se sentó. Mientras comía, su abuela lo miraba con ternura, pero también con cierta preocupación. Había algo que necesitaba pedirle, algo que llevaba días posponiendo porque sabía que no le gustaba la idea de enviarlo a esa casa. «Benito, necesito que hagas algo por mí», dijo Rosario mientras se sentaba frente a él. El niño levantó la mirada, con la boca llena de frijoles. «Necesito que vayas a casa de doña Carmela. Le pedí un favor hace días que le ayudara a mover unos muebles, pero yo no puedo ir porque me duelen mucho las rodillas. Tú eres fuerte y puedes ayudarla». Benito dejó de masticar. El nombre de doña Carmela le causaba un escalofrío que no sabía explicar. Todos en el pueblo hablaban de ella. Decían que era una mujer extraña, que vivía sola en una casa al final del camino de piedras, donde casi nadie se atrevía a pasar después de que oscurecía. Algunos decían que era una bruja, que hacía cosas raras con hierbas y líquidos de colores, y que por las noches se le veía hablando sola en su jardín. «Pero abuela, yo no quiero ir», dijo Benito con voz temblorosa. Rosario suspiró. Sabía que el niño tenía miedo, pero no tenía a nadie más que pudiera ayudar. «No tengas miedo, mi niño. Doña Carmela es solo una anciana que vive sola. La gente habla mucho, pero no le hagas caso a los chismes. Ve, ayúdala y regresa rápido. Yo estaré aquí esperándote». Benito no quería desobedecer a su abuela. Ella era todo lo que tenía en el mundo, y siempre le había enseñado a ser obediente y respetuoso. Así que, aunque el miedo le apretaba el pecho, asintió con la cabeza. «Está bien, abuela, voy a ir». Rosario le dio un beso en la frente y lo bendijo haciendo la señal de la cruz sobre su cabeza. «Que Dios te cuide, mi niño. No te tardes». Benito salió de la casa con pasos lentos. El sol estaba alto en el cielo, pero a medida que se alejaba de su hogar y se acercaba al camino de piedras que llevaba a la casa de doña Carmela, sentía que la luz se volvía más tenue. Los árboles a los lados del camino proyectaban sombras largas y oscuras, y el viento soplaba con un silbido extraño que le erizaba la piel. La casa de doña Carmela estaba al final de ese camino. Era una construcción vieja, de paredes de piedra y madera carcomida. Las ventanas eran pequeñas y oscuras, como ojos que observaban a quien se acercara. El jardín estaba lleno de plantas que Benito no conocía, algunas con hojas muy grandes y otras con flores de colores brillantes, pero con un olor desagradable. Benito se detuvo frente a la puerta de madera agrietada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Levantó la mano y tocó 3 veces. Por un momento no pasó nada. Luego, escuchó pasos lentos y pesados acercándose desde el interior. La puerta se abrió con un chirrido que le puso los pelos de punta. Doña Carmela apareció en el umbral. Era una mujer muy anciana, mucho más de lo que Benito había imaginado. Su piel era arrugada como papel viejo, y sus ojos, pequeños y hundidos, tenían un brillo extraño que le daba miedo. Llevaba un vestido negro y un rebozo sobre los hombros. Su boca se curvó en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ah, el nieto de Rosario», dijo con voz áspera. «Pasa, pasa, te estaba esperando». Benito entró a la casa con pasos temblorosos. El interior era aún más oscuro de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos de vidrio con líquidos de colores extraños. Algunos eran rojos como la sangre, otros verdes como el musgo, y algunos tenían cosas flotando dentro que Benito no quería mirar de cerca. El olor en la casa era pesado y dulzón, como de flores podridas mezcladas con algo más que no podía identificar.
Ven, niño, sígueme, dijo doña Carmela mientras caminaba hacia el fondo de la casa. Benito la siguió, aunque cada paso le costaba más trabajo. Llegaron a una habitación donde había varios muebles viejos y pesados, un armario de madera oscura, una mesa grande y algunas sillas que parecían a punto de desmoronarse. Necesito que muevas ese armario hacia la pared de allá, dijo doña Carmela señalando con un dedo huesudo. Benito se acercó al armario. Era muy pesado para un niño de su tamaño, pero empezó a empujarlo con todas sus fuerzas. Mientras lo hacía, podía sentir la mirada de doña Carmela clavada en su espalda. Era una mirada que le quemaba, que le hacía sentir como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Después de varios minutos de esfuerzo, logró mover el armario. Estaba sudando y respiraba con dificultad. Se dio la vuelta para decirle a doña Carmela que ya había terminado, pero lo que vio lo dejó helado. La anciana estaba de pie en medio de la habitación, mirándolo con una expresión que ya no era la de una mujer mayor e inofensiva. Había algo oscuro en sus ojos, algo que no era humano. «Eres un buen niño», dijo doña Carmela con una voz que sonaba diferente, más profunda. «Tu abuela te mandó justo a tiempo». Benito sintió que el miedo le apretaba la garganta. «Ya puedo irme, doña Carmela», dijo con voz temblorosa. La anciana sonrió, y esta vez su sonrisa mostraba dientes amarillentos y afilados. «No tan rápido, niño. Tengo que contarte algo, un secreto». Benito dio un paso hacia atrás. «Yo soy lo que la gente dice», continuó doña Carmela. «Soy una bruja, y he estado esperando mucho tiempo por alguien como tú, un niño puro, inocente. Tu alma es lo que necesito para completar mi ofrenda». Benito sintió que sus piernas no le respondían. Quería correr, gritar, pero estaba paralizado. Doña Carmela se acercó a él lentamente, y con cada paso que daba, la habitación parecía volverse más oscura. «Vas a ser mío, niño. Tu alma me pertenecerá». Algo dentro de Benito se rompió. El miedo le dio fuerzas y logró moverse. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta. Escuchó la risa de doña Carmela detrás de él, una risa horrible que le hacía doler los oídos. Salió de la casa corriendo lo más rápido que podía, sin mirar atrás. Sus pies tropezaban con las piedras del camino, pero no se detuvo hasta llegar a su casa. Entró por la puerta gritando: «Abuela, abuela». Rosario salió de la cocina con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué te pasó?» Benito se abrazó a ella y empezó a llorar. «Doña Carmela, abuela. Ella dijo que es una bruja. Dijo que quiere mi alma, que me va a hacer algo malo». Rosario se quedó pálida. Abrazó a su nieto con fuerza y lo llevó a la sala. «No te preocupes, mi niño, aquí estás a salvo. No voy a dejar que nada te pase». Pero esa noche, cuando Benito se fue a la cama, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de doña Carmela, esa sonrisa horrible y esos ojos oscuros que parecían ver dentro de su alma. El viento golpeaba las ventanas de su cuarto, y en cada golpe Benito sentía que algo estaba afuera, esperando. Y entonces la escuchó. Una voz que venía de afuera, desde el patio. «Benito, sal, niño, ven conmigo». El niño se levantó de la cama temblando. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio le hizo soltar un grito ahogado. Doña Carmela estaba parada en el patio, pero ya no era la anciana que había visto esa tarde. Su cuerpo era más alto y delgado, casi esquelético. Su piel estaba cubierta de arrugas profundas y oscuras, y sus ojos brillaban con una luz roja. Llevaba el mismo vestido negro, pero ahora parecía flotar sobre la tierra. Su boca estaba abierta en una sonrisa imposible, mostrando dientes puntiagudos. «Ven, niño, no puedes escapar de mí». Benito se alejó de la ventana y se metió debajo de las cobijas temblando. Cerró los ojos con fuerza y empezó a rezar como su abuela le había enseñado. «Ave María, purísima, sin pecado concebida». Pero la voz de doña Carmela seguía ahí, llamándolo. «Sal, Benito, tu alma me pertenece». Esto se repitió noche tras noche. Cada vez que oscurecía, Benito veía la figura de doña Carmela afuera de su ventana. Algunas noches estaba más cerca, otras veces parecía estar flotando sobre el techo de la casa. La bruja no dejaba de llamarlo, y cada noche su voz se volvía más fuerte, más insistente.
Rosario intentaba proteger a su nieto. Llenó la casa de agua bendita, puso cruces en todas las puertas y ventanas, y rezaba el rosario todas las noches al lado de la cama de Benito. Pero nada parecía funcionar. No tengas miedo, mi niño. Dios nos va a proteger, le decía Rosario, aunque en su voz había una desesperación que Benito podía sentir. Una noche, Benito se despertó de golpe. Había algo diferente. El aire en su habitación estaba más frío, más pesado. Abrió los ojos lentamente y lo que vio le heló la sangre. Doña Carmela estaba parada al pie de su cama. No estaba afuera. Estaba dentro de su habitación mirándolo con esos ojos rojos y brillantes. Su sonrisa era enorme, y de su boca salía un aliento que olía a tierra mojada y cosas podridas. Benito intentó gritar, pero no pudo. Su voz no salía. Era como si algo le apretara la garganta. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Estaba completamente paralizado. Doña Carmela se acercó lentamente a la cama. Subió sobre ella con movimientos que no parecían humanos. Su cuerpo era tan ligero que no hacía ningún ruido. Se inclinó sobre Benito, y el niño pudo ver su rostro de cerca. Su piel estaba llena de grietas, como si fuera de barro seco. Sus ojos eran 2 agujeros negros con una luz roja en el centro. «Por fin, niño. Por fin eres mío». La bruja abrió la boca, y de ella salió algo oscuro, como un humo negro que empezó a rodear a Benito. El niño sentía como algo le estaba siendo arrancado de adentro, algo que era parte de él. El dolor era insoportable, pero no podía gritar. En ese momento, Rosario escuchó un sonido, un grito ahogado que venía del cuarto de su nieto. Se levantó de la cama y corrió hacia la habitación. «Benito, Benito». Abrió la puerta de golpe y lo que vio la dejó sin aliento. Doña Carmela estaba encima de Benito con su boca pegada al pecho del niño. Parecía estar chupando algo de él, algo invisible pero real. El cuerpo de Benito estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban abiertos pero vacíos. «Fuera de aquí, demonio», gritó Rosario mientras entraba a la habitación con un rosario en la mano. Doña Carmela levantó la cabeza y miró a Rosario. Por un momento sus ojos brillaron con furia. Luego su cuerpo empezó a desvanecerse, como si fuera humo. En cuestión de segundos, la bruja desapareció por completo, dejando solo un olor horrible en el aire. Rosario corrió hacia su nieto y lo tomó en sus brazos. «Benito, mi niño, despierta, por favor, despierta». Pero Benito no respondía. Su cuerpo estaba frío, y su pecho ya no subía ni bajaba. Sus ojos seguían abiertos, mirando hacia el techo, pero ya no había vida en ellos. Rosario gritó. Gritó con toda su alma, abrazando el cuerpo sin vida de su nieto. Las lágrimas caían por su rostro mientras repetía su nombre una y otra vez. «Benito, mi niño». «No, no, no». Pero no hubo respuesta. Doña Carmela se había llevado lo que quería. El alma de Benito ya no estaba en su cuerpo. Los días siguientes fueron los más oscuros en la vida de Rosario. El pueblo entero se enteró de lo que había pasado. Algunos dijeron que había sido una tragedia, que el niño se había puesto mal de repente. Otros, los que sabían la verdad, hablaban en voz baja sobre la bruja del camino de piedras. Cuando fueron a buscar a doña Carmela a su casa, la encontraron vacía. No había rastro de la anciana. Solo quedaban los frascos con líquidos extraños y un olor a muerte que impregnaba cada rincón. Nunca más se volvió a ver a doña Carmela en el pueblo. Pero las madres empezaron a advertir a sus hijos que no se acercaran a esa casa y que nunca, jamás, aceptaran ayudar a alguien de quien se rumora que es una bruja. Rosario nunca se recuperó. Siguió viviendo en su casa, pero algo en ella se había roto para siempre. Todas las noches se sentaba en el cuarto de Benito, abrazando las cobijas vacías y rezando por el descanso del alma de su nieto. Y dicen que algunas noches, cuando el viento sopla fuerte por el camino de piedras, se puede escuchar la voz de un niño pequeño llamando a su abuela. Una voz que viene de ninguna parte y que nunca encuentra respuesta.